Bueno, buenas noches a todas y todos. Yo soy Nicolás Boskin, soy profesor de la Universidad Nacional de Lanús, de General Sarmiento y de Mar del Plata en Argentina. Y me he especializado, por lo menos en el pasado que en la actualidad, en cuestiones vinculadas a la seguridad social. En particular hice mi tesis de doctorado sobre la historia de las discusiones acerca de la reforma previsional en Argentina, hace ya casi 10 años. Y bueno, acá me invitaron a participar de este seminario en una clase sobre privatizaciones, en realidad sobre los procesos de privatización. Mi idea va a ser discutir algunas cuestiones vinculadas a cómo se fundamentan esas proclamas o cómo se fundamentaron esos proyectos de reforma de privatización de la seguridad social que hubo en América Latina desde la década del 70, algunos de ellos exitosos en términos de que se pudieron concretar, otros que no se pudieron concretar, todos con diferentes resultados, que es algo que entiendo que van a analizar en los próximos encuentros, ¿no? El tema de los balances o cuáles han sido los resultados de los proyectos de reforma de la seguridad social. Eh, a ver, vamos a ver si esto funciona bien. Voy a compartir pantalla. Ahí. ¿Se ve la presentación? Sí, ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Cuál es la idea del encuentro de hoy? La idea del encuentro de hoy es, creo que ya todos acá conocen lo que fueron las experiencias o lo que son las experiencias de la seguridad social privatizada, ¿no? Lo que son los mecanismos de las administradoras de fondos de pensión, el tipo de lógica financiera que hay detrás de eso, por lo menos les suena. En Argentina tuvimos las FJP, en otros países tienen otros nombres, pero que en todos lados han funcionado como mecanismos a partir de los cuales el sector privado, y en particular el sector financiero, provee los servicios previsionales o provee las pensiones a la vejez que eh, a partir de un mecanismo de lo que se conoce como la capitalización individual. Esto quiere decir un mecanismo en el cual eh, los trabajadores en su edad activa aportan a determinado fondo individual, a una cuenta individual, y esa cuenta individual se engorda en el sistema financiero y cuando uno se jubila, cuando uno se retira, pasa a percibir ese fondo, a cobrarse de ese fondo bajo la forma eh, de un reparto, de una asignación mensual que de alguna forma opera como un seguro. Si uno se muere antes, no recupera el dinero; si uno vive muchos años, no le pagan menos. Funciona como una especie de seguro en esos términos, en principio garantizado por la propia rentabilidad del mecanismo. ¿La idea cuál es del encuentro de hoy? Es plantear cómo ha sido que históricamente se fundamentaron estas propuestas que históricamente fueron fundamentadas de determinados lugares, pero que a su vez esos fundamentos siguen siendo vigentes muchas veces. Entonces, para identificar de alguna forma esos elementos, ¿qué es lo que hay detrás? Y sobre todo, lo que parece más importante a mí es, ¿qué supuestos hay detrás de este mecanismo? Quiere decir, ¿qué es lo que no dicen quienes defienden estos mecanismos, que vuelven a estar en la agenda de algunos países, que nunca se fueron de otros países y que están presentes en muchas argumentaciones respecto a los temas de seguridad social? Entonces, vamos a empezar por el principio. Hasta la década del 50, en todo el mundo, no se discutía demasiado acerca de la naturaleza del sistema de seguridad social. O digamos otra cosa, no existía esta lógica del mercado interviniendo. Lo que había era, en líneas generales, ¿sí?, en casi todos los países, un régimen de seguro social, según el cual efectivamente solo estaban cubiertos los trabajadores registrados, que aportaban a una caja que puede ser estatal o no. En la mayoría de los países eran cajas cuasi estatales, quiere decir cajas organizadas por determinadas agencias con autonomía, a veces no por puedo entrar sindicatos. durmiendo. ¿Cómo? Ah. Eh, pero
o a veces sí por el Estado directamente, pero donde el Estado intervenía. Los estados intervenían, pero en líneas generales estaban cubiertos principalmente los trabajadores registrados, a quienes se les descontaba de su salario un aporte. A veces, en la mayoría de los casos, se agregaba una contribución a cargo de los empleadores, a veces se agregaba alguna contribución complementaria a cargo de los gobiernos, y eso, si uno juntaba cotizaciones, eso le daba a la edad del retiro la posibilidad de cobrar una jubilación. Ahora, el monto de esa jubilación no estaba dado por lo que uno había aportado, no es el aporte de uno lo que genera cuánto voy a cobrar de jubilación, sino que es lo que aportan los trabajadores activos de cada momento. Por eso se llama sistema de reparto. El sistema de reparto tiene una lógica donde, si bien se accede al beneficio a través de la contribución, quiere decir, es un sistema contributivo, no todo el mundo accede a la jubilación, acceden solo los que aportan. El aporte vendría a ser una especie de requisito de acceso, no un determinante del monto de lo que uno va a cobrar. El monto se determina por lo que aporten los trabajadores activos de cada momento. Ese es el famoso sistema de reparto, que estuvo en tensión mucho tiempo en relación a esquemas no contributivos, quiere decir, a mecanismos por los cuales no es la contribución, no es el aporte lo que da acceso a la jubilación. Digo que existen otros criterios por los cuales uno puede acceder a la jubilación, no contributivos, por ejemplo, a partir de un criterio de ciudadanía, a un criterio de ciudadanía probando lo que se usa como means tested en inglés, o probados ingresos, quiere decir, para personas pobres puede haber un acceso diferente. Existen diferentes mecanismos. Ahora, lo que se puso de moda, sobre todo al final del siglo pasado, que tiene que ver con un régimen de capitalización individual, es algo que es novedoso a partir de la década del 70. Esto no quiere decir que las cajas previsionales no tuvieran capitalización. En Argentina, por ejemplo, es el caso del que voy a mencionar porque es el más conozco, en Argentina los sistemas previsionales del principio del siglo XX, los primeros de todos, eran sistemas que tenían cajas que capitalizaban fondos. Porque en los hechos, cualquier sistema contributivo en su origen es superavitario. ¿Sí? Si el sistema consiste en que para acceder al beneficio tenés que aportar primero, bueno, cuando el sistema no existe y empieza a crearse, primero vienen los aportes y después vienen los saberes. Con lo cual, es loco que al principio lo que tengamos sea un sistema contributivo que recauda dinero. Y que ese dinero que se recauda se destine a algo, en particular a algún tipo de inversión. Por eso siempre hubo inversiones. De hecho, gran parte de la discusión es cómo los estados regulaban el uso de esos fondos y en muchos casos cómo los estados se apropiaban de esos fondos a partir de, por ejemplo, préstamos forzosos. Quiere decir a las cajas, estás obligado a prestarle al Estado, por ejemplo. Pero bueno, todos esos debates eran debates en el seno de un régimen que en principio se definía como de reparto. Y es el que regía en casi todo el mundo, hasta que en la década del 50 se empieza a discutir algo distinto. Lo primero que se va a discutir, ¿sí? La figura que tenemos acá, no sé quiénes acá son economistas, es un economista muy famoso, se llama Paul Samuelson, ¿sí? Paul Samuelson es un economista es un economista muy famoso porque es uno de los grandes, es el creador del más importante manual de macroeconomía de la historia. Es un autor que fue de la Universidad de Harvard, era como sí, los economistas más importantes que ha habido en la historia. Paul Samuelson era, si bien es un economista, uno diría ortodoxo, ¿sí? Forma parte de los consensos neoclásicos, es un autor que era políticamente muy cercano al Partido Demócrata, era un gran defensor del estado del protoestado de bienestar norteamericano, era un gran defensor de lo que en la primera mitad de la década del 60 se llamó la guerra contra la pobreza, que es una propuesta muy amplia de política pública y sobre todo política de ingresos del gobierno de Lyndon Johnson de Estados Unidos. Bueno, Samuelson en el 58 publicó un artículo muy famoso
donde de alguna forma defiende el modelo de reparto, que es el que regía en Estados Unidos. Estados Unidos toda la vida nunca tuvo sistemas previsionales de capitalización obligatorios. Si el Estado, el sistema supervisional estadounidense siempre fue de reparto, él defendía eso, Samuelson, y dice algo así como que, bueno, opera como una especie de contrato intergeneracional. Y lo que va a decir Samuelson ahí es que en realidad lo que hace que este contrato intergeneracional funcione es la igualación, de alguna forma, de dos tasas. Esta va a ser la gran discusión sobre el sistema previsional, es la comparación entre dos tasas. La tasa de crecimiento de la economía y la tasa de interés. ¿Por qué? Porque dice Samuelson, y a partir de ahí lo empiezan a decir todos, en un sistema de reparto, lo que garantiza que el aporte que uno haga se manifieste como un ingreso futuro engordado es el crecimiento de la economía. Si la generación en la que yo trabajo es una generación que produce menos que la generación en la que van a trabajar mis hijos, porque la economía crece, cuando mis hijos trabajen con una mayor productividad, produciendo más, van a poder pagar aportes más elevados que van a poder pagar mi jubilación. Con lo cual, en los sistemas de reparto, es la tasa de crecimiento de la economía lo que garantiza, de alguna forma, que los aportes previsionales se agranden a la hora de llegar a convertirse en haberes previsionales. ¿No? Es el crecimiento, pero no es un aporte directo, es, bueno, yo hoy aporto tanta plata, un porcentaje de mi sueldo, el porcentaje de los sueldos que se aporten dentro de 30 años va a ser mayor porque la economía va a haber crecido, porque vamos a ser más productivos, porque vamos a tener otras variables. En realidad no es estrictamente la tasa de crecimiento, hay que en realidad entenderlo como la tasa de crecimiento de la masa salarial, descontada la tasa de crecimiento de la población. O sea, hay varios elementos para jugar ahí, pero en principio es la tasa de crecimiento. Ahora, dice Samuelson acá, si la tasa de crecimiento es igual a la tasa de interés, quiere decir, al dinero que me paga el banco por dejar inmovilizados fondos, entonces el sistema de reparto funciona como si fuera de capitalización. Quiere decir, si la tasa de interés es igual a la tasa de crecimiento, entonces aportar a la caja común y esperar cobrar en función de la contribución que hagan los trabajadores en el futuro es equivalente, es parecido, es lo mismo a aportar una caja individual si la tasa de crecimiento es la tasa de interés. ¿Por qué? Y porque claramente en un sistema de capitalización es la tasa de interés la que opera como el criterio que determina la relación entre lo que se cobra y lo que se aportó, ¿no? Yo aporto algo, cobro una tasa de interés, eso se engorda en el sistema financiero, tasa de interés, y eso da un resultado después. Ahora, 9 años después, en una columna en Newsweek, que es un diario, un semanario que había en Estados Unidos, donde tenía su columna Samuelson, habla de la seguridad social de reparto como un sistema Ponzi. Es decir, como una estafa piramidal, pero como una estafa piramidal positiva. Si lo dice de forma positiva, es curioso esto, porque la frase fue después tomada como una gran crítica al sistema previsional. Lo que dice Samuelson es un sistema Ponzi. ¿Por qué? Básicamente porque la única forma de que yo pueda cobrar mi jubilación habiendo aportado es si entra más gente para pagar. Y de hecho, dado que los aportes previsionales son una parte pequeña del salario, para garantizar una tasa de reemplazo, quiere decir, para garantizar que el haber jubilatorio sea parecido al salario, y dado que hay muchos más, y dado que el porcentaje de aporte es pequeño, yo necesito que haya muchos trabajadores activos por cada trabajador pasivo. Es decir, tiene que haber sí o sí más trabajadores en la edad de trabajar y trabajando que jubilados. Con lo cual es una especie de sistema Ponzi. Si yo quiero cobrar cuando salga, cuando me retire, necesito que haya gente entrando. Eso lo dice a favor, pero en realidad va a ser retomado en contra. Digo, un autor que está a favor de los sistemas de reparto, a partir de dos elementos. Uno es la cuestión del esquema Ponzi, o la idea de que necesita que haya más gente entrando. Y el segundo, la comparación entre tasa de interés y tasa de crecimiento como criterios
de emparejamiento, le abren la puerta a un debate mucho más grande, que es el que se va a dar en Estados Unidos y después en América Latina. Acá tenemos a Milton Friedman. Cito dos cosas de Milton Friedman. Cito por un lado un artículo en el 72, un artículo más político, y otro que es un capítulo de su libro, Capitalism and Freedom, que escribe con su mujer Rose Friedman, que es el 62. En el primer artículo es un libro de Friedman donde propone reformas en todos los niveles. Friedman es el gran enemigo de Samuelson en el debate público en Estados Unidos. Friedman es el gran detractor de la guerra contra la pobreza del presidente Johnson, después va a ser asesor del presidente Nixon, que se va a ir más adelante. Friedman lo que dice, que el sistema de reparto opera como una compra compulsiva de rentas vitalicias. Básicamente, Friedman lo que plantea es que la jubilación debería ser optativa. Él incluso dice, a nadie se debería obligar a ahorrar para su vejez. En todo caso, yo recomiendo que lo hagan, pero la libertad implica la libertad de poder equivocarnos. Entonces, que no debería haber ningún sistema de jubilación obligatorio. ¿Por qué? Porque el gobierno, dice Friedman, lo que hace es vendernos esas rentas vitalicias. El gobierno te obliga a pagarle, dice Friedman, plata todos los meses, y que esa plata después te la va a dar como una renta vitalicia una vez que te jubiles, y no tenés forma de decidir qué hacer con ese dinero. Y después ya dice que es algo pensado como un esquema que perjudica a la población, ¿no? Porque no pueden disponer libremente de su dinero. Esto en el marco de toda una campaña en contra de la política social del gobierno de Johnson, de la política de entrega de dinero, de cualquier criterio de solidaridad que existente intra o intergeneracional. A lo que suma James Buchanan. Buchanan es un autor bastante importante porque es uno de los padres del pensamiento libertario, que claramente piensa en el sistema previsional como un mercado de bonos. Y dice, tenemos que cambiar el sistema previsional y pensarlo como un esquema de bonos. Buchanan, de hecho, a diferencia de Friedman, Buchanan decía que tenía que ser obligatorio el sistema previsional, pero justamente propone un sistema previsional donde haya empresas privadas que aseguren ese mecanismo de entrega de bonos, donde uno va comprando un derecho a futuro, frente a lo que es el régimen de reparto, donde en principio uno está obligado a aportar al Estado y nada garantiza en principio cuál va a ser qué es lo que el Estado les va a pagar. Y hacia los años 70 esto se va a formalizar fuertemente, ¿sí? El de arriba a la derecha se llama Martin Feldstein, es quizás el mayor intelectual de la economía ortodoxa respecto de temas de política de seguridad social. Fue asesor de Reagan, fue asesor de Bush hijo. El de abajo a la izquierda es Franco Modigliani, es uno que fue premio Nobel. La frase de Modigliani es una frase que surge de su premio Nobel, del discurso cuando era el premio Nobel. Y dice justamente que la existencia de seguridad social hace que nos despreocupemos de nuestro futuro. Quiere decir, que haya sistema previsional hace que nosotros decidamos no ahorrar demasiado para nuestro futuro. La hipótesis del ciclo vital es una teoría económica que sostiene que las personas, o sea, hipótesis ortodoxa, que sostiene que las personas van a decidir tener, básicamente, que queremos consumir parejo en toda nuestra vida. Y entonces, como queremos consumir parejo en toda nuestra vida, vamos a tener que, los años que son más productivos, que son los de nuestra edad activa, tenemos que consumir menos que lo que nos ingresa y ahorrar una parte, y esa parte ahorrada va a ser consumida en los años en los cuales ya no somos tan productivos. De esa manera, que tomen los gobiernos respecto a los ingresos de la población, tienen que tener en cuenta que la población, ante esa información, reacciona.
que si a una persona le das mucha plata, esa persona seguramente la ahorre para su futuro. Y a partir de esta hipótesis, lo que va a decir Modigliani es esto, es que, bueno, hacen falta políticas para estimular el ahorro, porque la seguridad social, el reparto, lo que hace es, al desenganchar de forma directa mi aporte con mi contribución, con mi prestación, porque yo lo que aporte va a ser una cosa y lo que yo reciba va a estar vinculado no a lo que yo aporté, sino a lo que aportan los trabajadores activos mientras yo soy pasivo, eso genera una caída del ahorro. La gente decide ahorrar menos. La existencia previsional hace que no se ahorre tanto. A lo que Feldstein, que va a ser el teórico más importante de todo esto, le agrega como dato que un punto que potencia esto es que la edad de retiro sea una edad fija. Feldstein propone una edad de retiro voluntaria. Es decir, que no haya una edad de jubilación. Que cada uno se jubile cuando quiera. Ahora, si te jubilás más tarde, vas a ganar más. Vas a haber capitalizado más. Entonces, lo que proponen es que la seguridad social funcione como un mecanismo de capitalización. Esto va a ser muy explícito en esto Feldstein, va a ser el gran lobista a favor de esto en la década del 70. Un mecanismo de capitalización que incentive el ahorro. En los años 70 lo que va a empezar a pasar, sobre todo después del 73, es que las tasas de interés van a empezar a subir en todo el mundo, mucho más a partir de la década del 80. Entonces, si volvemos a la pregunta que se hacía Samuelson acerca de que el sistema de capitalización, el sistema de reparto se comporta como si fuera de capitalización si la tasa de crecimiento de la economía es igual a la tasa de interés. Bueno, acá lo que vamos a ir con Feldstein es, empieza a ser más alta tasa de interés. O sea, las economías ya no crecen tanto, tenemos periodos de estancamiento económico fuerte a nivel global, el ritmo de crecimiento de la economía mundial cae mucho en la década del 70 respecto a la década del 60, y la tasa de interés sube. Entonces empieza a ser más conveniente para las cuentas previsionales el sistema de capitalización. Y más aún si encima le agregamos esta posibilidad de que el sistema, de que la edad de jubilación sea algo de decisión de cada uno. Van a ser un conjunto de herramientas teóricas muy potentes que se van a desarrollar en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Chicago, principalmente, y que van a llevar a discusiones muy importantes en Estados Unidos. En Estados Unidos, la reforma previsional que va a hacer Reagan en los años 80 va a ser una reforma previsional distinta. Lo que va a hacer Reagan básicamente va a ser algún recorte en el mecanismo tradicional de reparto, pero sobre todo habilitar, como opera hoy en Estados Unidos, la existencia de cajas previsionales de capitalización optativas, complementarias, voluntarias, que es como funciona hoy el sistema previsional en Estados Unidos. Lo tenemos el sistema público estatal de reparto, obligatorio, y aparte, uno puede aportar a determinadas cajas que funcionan como seguros privados. Esos autores van a ser los que van a estar, pensemos, Friedman y Buchanan en la década del 60, Feldstein y en la década del 70, en la década del 80, van a estar taladrando a partir de argumentos económicos, van a estar taladrando respecto de esto. Es más, a partir de la década del 70 se va a poner de moda una nueva teoría a nivel mundial que se conoce como el enfoque monetario del balance de pagos. Es algo que va a estar, en Argentina va a ser muy importante para definir la política económica, por ejemplo, la dictadura militar. Este enfoque monetario del balance de pagos lo que sostiene, en líneas generales, es que la tasa de interés tiende a ser uniforme a nivel mundial. ¿Por qué? Y porque los capitales circulan, fluyen. Entonces, que es importante que haya un sistema de capitalización que asegure que los fondos puedan fluir dada la tasa de interés internacional. Y que el país asegure que las tasas de ganancia y rentabilidad sean altas. Que si el país asegura altas tasas de rentabilidad, no solo asegura inversión extranjera, también se asegura un rendimiento de sus inversiones internas, en particular del sistema previsional. El que viene acá se llama Roque Fernández.
quienes son argentinos lo deben conocer, fue el ministro de Economía de Menem en su segunda presidencia, el que sucedió a Caballo. Hoy en día sigue escribiendo a veces, tiene un perfil relativamente crítico del gobierno de Milei. Roque Fernández es un economista argentino que se doctoró en la Universidad de Chicago a fines de los años 70. Y cuando volvió a la Argentina, volvió y se instaló en el CEMA, Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, que está en el centro de Buenos Aires. Una institución que se crea en el año 77. Es una universidad privada que enseña economía, tiene una perspectiva particularmente ortodoxa. El CEMA se crea como una institución que está en la órbita del Ministerio de Economía que en ese momento conducía Martínez de Oz, en la dictadura militar. Y si uno ve sus publicaciones, sus documentos de trabajo de los primeros años, va a encontrar que todo lo que dice el CEMA, todos sus documentos técnicos, son apoyos teóricos y empíricos para las políticas que propone Martínez de Oz. Bueno, hay dos artículos de Roque Fernández que van a hablar del sistema previsional argentino y van a decir lo mismo que venían diciendo sus maestros en la Universidad de Chicago. El planteo de Fernández justamente es que, primero, esta idea de la abundancia de fondos, ¿no? Que el sistema de reparto hizo que el Estado tenga mucho dinero a disposición y si el Estado tiene mucha plata, eso genera problemas. Esa abundancia de fondos aproxima la prodigalidad legal, que haya exenciones, que haya un montón de formas de salir del sistema, de no pagar lo que corresponde, de gastar de más. Y en particular esta idea de dar libertad a las generaciones jóvenes para que entren a la fuerza laboral. Quiere decir que los jóvenes, que los viejos se queden con lo que tienen, pero que los jóvenes pasan a entrar a un sistema nuevo. Esa es la propuesta que tiene Roque Fernández. De hecho, en el año 80, el gobierno de en el año 79, perdón, en el año 79, el gobierno de Videla intentó implementar en Argentina una reforma así. Quiero decir, en Argentina se intentó aplicar esta reforma. Martínez de Oz quiso privatizar el sistema previsional en el 79 y no pudo, fracasó. Fracasó ante todo por resistencias internas en el bloque de poder militar, básicamente sectores corporativistas, la Iglesia Católica y quienes estaban en ese momento en el Ministerio de Bienestar Social y en la Secretaría de Seguridad Social. Entonces tenemos acá todo un eje de pensamiento que viene de Estados Unidos, que viene de la economía ortodoxa y que viene pensando en crear del sistema previsional un negocio y llega a los países latinoamericanos, en el caso argentino a través de Roque Fernández. Pero hay otra raíz teórica que también es importante y que tiene su presencia en América Latina. O sea, tenemos una raíz teórica del fundamento privatizador, que es la de la economía ortodoxa norteamericana, ¿sí? Con Friedman, con Buchanan más en el debate político, pero con Modigliani y con Friedman en el debate más teórico. Pero también tenemos lo que viene de Alemania. Y lo que viene de Alemania es lo que se conoce como la economía social de mercado, cuyo principal referente es Ludwig von Erhard, que fue ministro de Adenauer en Alemania Federal, y que está fuertemente embebido en el pensamiento social católico. Es un documento de Erhard del año 83, que en realidad es un documento que reproduce en Argentina, la Universidad Católica Argentina, donde hay una defensa de la subsidiariedad del sistema previsional, de la subsidiariedad del Estado que se ocupe de forma subsidiaria, y una defensa justamente del mercado como el mejor asignador de recursos. Hay una defensa aquí del principio de la libertad en un sentido mucho más ético. Si uno lee a Friedman o a Feldstein, no va a encontrar un principio ético, va a encontrar un principio pragmático. La capitalización hace que ahorremos más y si ahorramos más, crecemos más. La capitalización va a hacer que los rendimientos sean mayores. La capitalización va a... Hay una respuesta que está en el sentido del pragmatismo de mercado. Acá hay un principio ético que guía eso, que obviamente proyecta más resultados, pero que da cuenta de un postulado político-moral respecto de la importancia de la libertad a la hora de elegir. El mayor representante que va a tener esto en Argentina va a ser Álvaro Alzogaray,
Es un pensamiento que en Brasil va a tener bastante impacto, en particular durante el gobierno de Costa y Silva, a fines de los años 60. Es un pensamiento que va a estar presente en Chile en algunos de los planteos del gobierno de Eduardo Frei Montalva a fines de la década del 60. En el caso argentino tenemos a este señor que se llama Antonio Margariti, que murió hace un par de años, que es un economista que en el año 79 publica en Buenos Aires un texto que se llama La Seguridad Social Estatizada, donde participa de este mismo debate. Y si bien vean cómo está escrita la primera cita, ¿no? Dice: en momentos históricos tan solemnes como el actual, en el que las Fuerzas Armadas Argentinas se han comprometido a la organización de nuestras instituciones y a la remoción de los obstáculos para la defensa nacional. Digo, claramente es un texto que apoya el proceso de gobierno militar. Sería imperdonable mantener el incómodo en el amplio campo de seguridad política social. O sea, dado que están haciendo este gran esfuerzo los militares, ordenando el país y en su grandeza, no estaría bien que la seguridad social se mantenga como está. Y la seguridad social vendría a prometer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, en una referencia a Jesús, y eso no puede ser repetido por el Estado. El Estado no es Jesús, el Estado no puede repartir panes y peces, no puede multiplicar panes y peces. Aparece acá algo que va a estar muy presente, pero muy presente en los discursos legitimadores de la reforma previsional, que es lo siguiente. Es la idea de que el sistema jubilatorio existente tiene dos objetivos que pueden contradecirse entre sí. El sistema previsional, por un lado, sirve para posponer consumo, quiere decir, es un mecanismo que nos permite acceder a consumo en nuestra edad pasiva, y el sistema jubilatorio nos permite hacerlo, si nos permite a nosotros como individuos tener las condiciones para posponer consumo. Pero simultáneamente el sistema previsional se propone como un mecanismo redistributivo. Y dice, es un problema. Son dos objetivos que pueden ser contradictorios. Entonces el sistema previsional debería abandonar toda pretensión redistributiva. No debería haber ninguna redistribución de ingresos al sistema previsional. El sistema previsional debería simplemente garantizar el mejor mecanismo para que la gente pueda posponer su consumo, y eso se da con la privatización. Margariti directamente se relaciona y se emplaza en esta perspectiva más bien alemana, esta teoría más alemana. Aquí tenemos a alguien de Chile por aquí, imagino que lo conocerán, a José Piñera Echenique, es el hermano del fallecido expresidente de Chile, es el que armó la reforma previsional, primero la reforma laboral y después la reforma de la seguridad social del gobierno de Pinochet, pero a su vez es alguien que luego de eso se dedicó en toda la década del 90 a ser un gran lobista por la reforma previsional en todo el mundo, no solo en América Latina. Tiene un texto entero sobre lo que debería hacer España. Asesoró al presidente Zedillo en México para la reforma que hizo en México a fines de los 90. Fue un gran intelectual, no sé si lo sigue siendo, está vivo, pero no sé en qué está hasta ahora, del Instituto Cato, que es un instituto que se dedica a la promoción de la reforma pro mercado en todo el mundo. Bueno, Piñera en 1998 decía, ¿sí?, que hablaba del éxito de la reforma previsional, de las reformas previsionales de capitalización, y de cómo haber sacado al Estado del medio y de su fracaso ha permitido un crecimiento de la libertad a nivel mundial. Chile fue el primer país que estableció un sistema de capitalización privada en el 81, en la dictadura, que si bien ha tenido modificaciones en los últimos años, sobre todo durante el gobierno de Bachelet, nunca se modificó su estructura principal. Y fíjense cómo aparte Piñera decía hace un par de años que se eligió el 1 de mayo como fecha para lanzarlo en el 81 porque justamente el Día del Trabajador, porque los trabajadores pasaban a ser libres de elegir a dónde destinar sus recursos. Diría que si uno quiere rastrear el pensamiento teórico detrás de eso, hay que buscar a Piñera, porque es efectivamente no solamente quien ideó el sistema chileno, sino también quien efectivamente promovió durante los años 90 la expansión de esto en toda América Latina. Curiosamente,
Las únicas regiones del mundo donde estas reformas efectivamente se implementaron a gran escala fueron América Latina y Europa del Este. Los países más desarrollados del mundo no tuvieron estas reformas, no las hicieron. Algunos un poco, parcialmente Inglaterra, pero en los países más desarrollados, que tienen incluso mayor capacidad de ahorro, mayor capacidad de acumulación, mayores ingresos, no hubo sistemas de privatización que eliminaran el esquema estatal, sino que en general lo que hubo fueron un sistema de, como dije en Estados Unidos, previsionales de capitalización complementarios. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina tenemos un documento muy famoso de Schultes y de Marcos. Schultes era el secretario de Seguridad Social de Menem, que es un documento que defiende este modelo, defiende lo que fue en Argentina la ley 24241, que se sancionó en 1993 y entra en vigencia en 1994, que establece esta idea de eficiencia, transparencia, credibilidad, sistema solvente, actuarialmente solvente, equidad, solidaridad. El sistema supuestamente iba a ser muy beneficioso. Ahí tenemos la tapa del diario Clarín, el día que se sanciona esta ley de jubilación privada. Ley que tuvo un montón de discusiones, un montón de debates, que fue, de todas las privatizaciones que tuvieron en la década del 90, fue la más discutida, la más debatida, la más resistida. Resistida no solo por los sindicatos, resistida por las organizaciones de jubilados, resistida por muchos diputados, incluso del propio partido del gobierno de Menem. ¿Cuál es la lógica? Digo, para entender cómo funciona la lógica, ¿qué es lo que decían, sobre todo en la implementación? La idea era la siguiente, el Estado administra mal los recursos, el sistema de previsión está quebrado porque efectivamente el Estado tiene que poner plata. Esto en todos los países pasó lo mismo, ¿sí? Están quebrados porque el Estado administra mal, entonces hay que poner dinero que venga de rentas generales, dinero del tesoro, dinero de impuestos, para cubrir el déficit previsional que está en emergencia. El sector privado administra mucho mejor que el Estado, principalmente porque el sector privado compite. Pues el sector privado compite, como está obligado a competir, el individuo, el aportante, tiene derecho a elegir a dónde quiere destinar su dinero, con lo cual las administradoras de fondos de pensión van a tener que competir entre sí para poner el dinero en determinadas, para ver cómo lo van a invertir. Y los trabajadores van a poder ver, esta administradora es buena, esta es mala, en función de sus rendimientos. Entonces las administradoras van a tener el incentivo de administrar bien sus fondos. Y eso en principio lo que va a hacer, decían, es generar en el mercado financiero un gran flujo de dinero, flujo de fondos, de todos los aportes, que van a canalizarse a inversiones productivas. Entonces la economía de los países iba a crecer en la medida en que los aportes que antes se destinaban a la caja estatal y no servía para nada, ahora se destinan a cajas privadas que las invierten bien, y como las invierten bien, eso va a generar mayores fondos prestables para poder invertir y que la economía vaya a crecer. Es más, decían, está claro que este mecanismo, que estas privatizaciones, estos son los grandes temas para discutir, iban a generar un agujero fiscal. ¿Por qué? Y porque el Estado se iba a quedar con todos los jubilados y iba a perder a casi todos los aportantes. Con lo cual, en todas estas políticas hubo que pensar esquemas de lo que se hace como la transición del sistema. Pasar de un sistema de capitalización o de reparto de capitalización implica pensar qué haces en el medio. Porque el Estado se queda con los pasivos y pierde los activos. Bueno, lo que decían estos autores o lo que decían estos documentos era que el crecimiento de la inversión iba a ser tan grande que el Estado iba a recuperar ese dinero perdido por el lado del aumento de la recaudación por el crecimiento de la economía. Es decir, bueno, el Estado deja de cobrar los aportes, pero tiene que pagar las jubilaciones, pero las puede pagar con los impuestos que recaude a partir del crecimiento de la economía, porque esos aportes van a estar mejor manejados. Más allá de que puede haber un plan de transición para que el Estado durante unos años claramente tenga que hacerse cargo de algunos ingresos. De hecho, en el esquema argentino en particular, lo que sucedió fue que el Estado pasó a cobrar, el Estado siguió cobrando todas las contribuciones patronales, solamente los aportes personales iban a la CJP, pero a su vez el Estado siguió pagando una parte de la jubilación de todos los jubilados. ¿Qué es lo que pasó en realidad? En muchos países, esta cartera de activos
que se constituyó con los aportes de los trabajadores, tuvo un gran componente de deuda pública. Quiere decir, los estados que tenían menos plata que antes, porque tenían que pagar jubilaciones y habían perdido los ingresos, ahora emitían deuda para poder pagar. Esa deuda era comprada por las FJP o por las administraciones privadas. Con lo cual, en los hechos, el mecanismo era el siguiente. El dinero del aportante seguía yendo al Estado. O sea, antes vos aportabas al Estado y el Estado le pagaba al jubilado. Ahora, vos aportás al FJP, el FJP le presta plata al Estado y el Estado le paga al jubilado. O sea, tu plata, la plata del aportante, no deja de ir al Estado para ir al jubilado. Solo que pensemos el mecanismo. Antes era el trabajador aporta, va al Estado, el Estado se la da al jubilado. Ahora, el trabajador aporta, se la da a la administradora privada, la administradora privada le presta al Estado y el Estado le da al jubilado. Con lo cual, el ciclo es el mismo, pero el Estado acumula deuda y se endeuda. El Estado se endeuda por lo que antes no se endeudaba y no hay ningún estímulo de crecimiento porque no hay ningún fondo prestable que vaya a otros usos. Entonces, en los hechos, termina siendo un mecanismo perverso donde pasa lo mismo que antes, pero el Estado entra en crisis y pasa a deber más dinero. ¿Y qué es lo que tenemos en la actualidad? Bueno, ciertos nostálgicos de este mecanismo, donde se plantea esta idea de que la reforma previsional hay que recortar el gasto porque el déficit es muy grande, porque el sistema hay que achicar el Estado, retiros voluntarios, sistema privado. O sea, vuelve a aparecer en escena esto. Esa es una frase de Milei en plena campaña electoral del año pasado. Vuelven a aparecer los mecanismos, vuelven a aparecer los criterios, vuelven a aparecer los planteos. Entonces, ¿cómo? Bueno, recapitulando entonces. Hay todo un conjunto de argumentos que tiene un largo recorrido desde la década del 50 y 60 que van a estar presentes a la hora de fundamentar este tipo de políticas. Un niño pequeño. Estos planteos, estos planteos lo que van a hacer es sostenerse en la idea de que el Estado no sabe administrar, de que la tasa de interés va a ser más alta que la tasa de crecimiento, de que los ahorros de la población van a poder generar mayor crecimiento, de que el objetivo de garantizar ingresos en la vejez y el objetivo de redistribuir ingresos son objetivos contradictorios entre sí, y de que el mecanismo privado es un mecanismo mucho más transparente, creíble y eficaz. Todos estos elementos, todos ellos, son discutibles a lo largo de en cuestión de la historia de lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años. Quiere decir, ninguno de estos elementos que son planteados discursivamente como verdades absolutas son así. Cuando se sigue hablando de lo mismo y cuando se vuelve a plantear la agenda privatizadora, se vuelve a recurrir en eso. Se vuelve a caer en lo mismo, en la superioridad del mercado para asignar recursos, en la importancia del ahorro como base de la fortuna, cosa que está muy discutida en términos de teoría económica, en la transparencia en la gestión, en la necesidad de una tasa de interés por encima de la tasa de crecimiento de la economía, en el enfoque monetario de balance de pagos, en la imposibilidad de que el Estado, al redistribuir, genere mayor riqueza. Todos elementos que en la teoría económica se han discutido. Sin embargo, cuando vuelven a aparecer estos discursos, pareciera que nos olvidamos de eso. Muchas gracias. Bueno, queda habilitado el espacio para comentarios, para preguntas. ¿Alguien?
¿Nadie? Sí, Sergio. Gracias, compañero. Mira, la verdad, hay muchas cosas eh, que estamos ahora viendo, sufriendo el fracaso del modelo chileno y encontrándonos con este monstruo, ¿cierto? Que es cada vez más grande, más voraz, ¿cierto? Este Leviatán que hoy día da la impresión de que va a salir fortalecido con esta discusión que tenemos y después de este fracaso rotundo que ha enfrentado en Chile, que se manifiesta en las miserables pensiones que paga el sistema, ¿cierto? Que tiene que ser subvencionado por el Estado, pero estamos en una paradoja de que capaz que con esta reforma que se está planteando por el gobierno salga fortalecido. Entonces, uno se pregunta cuál es la lógica de que un sistema que está fracasado en una reforma que se supone que tiene que mejorar las pensiones, salga fortalecido y termine administrando más dinero que el que administra hoy día. Entonces, la explicación de esto es que este monstruo es tan grande, ¿cierto? Que es capaz de comprarse las voluntades y es también capaz de imponer sus términos. Entonces, es una realidad terrible. Y en ese sentido, claro, lo que uno tiene que también considerar en estos análisis es el factor de poder, ¿cierto? Del poder de los grupos económicos, de los que terminan, digamos, imponiendo sus términos. Y en el caso chileno, quedándose con este tremendo botín que significan las cuentas de capitalización, que han servido, digamos, a los grupos económicos para hacer sus negocios, eh, y la verdad que no tiene nada que ver con seguridad social. Lo que me gustaría que tal vez tú pudieras ahondar un poquito, pensando que en este espacio habemos, digamos, personas de varios países, en cuál fue el mecanismo empleado cuando se pasa, digamos, cuando se terminan con la FJP, ¿cierto? Y se crea la ANSES. Eso me gustaría que tú nos clarifiques, porque lo que pasó en ese tiempo en Argentina puede darnos luces a los chilenos para ver cómo podemos salir de este embrollo. Bien, gracias. Sí, obviamente el caso a ver, Chile, lo curioso del caso chileno es el caso que a priori es presentado como el exitoso. Es el que se presenta como tal por parte de los lobistas de este sistema. Es el caso inicial y es el caso sobre el cual se fundamentaron después las reformas. A ver, Argentina, la ANSES es otra cosa. La ANSES se crea antes de la reforma provisional. O sea, la ANSES se crea enseguida antes, en realidad la ANSES es la creación de un administrador estatal de los fondos de pensión, de la seguridad social en general, como si fuera autónoma, eh, y se le asignan, incluso en la década del 90, se le asignan fondos tributarios para funcionar en el marco de la crisis, en el marco de la crisis previsional del sistema. Que no es que la ANSES se crea con la registración, la ANSES ya existía. El sistema en Argentina, cuando se privatiza en el 93, se lo privatiza bajo un mecanismo mixto, que es decir, no es como en Chile, donde es sí o sí privado. Se crea un mecanismo de elección estatal y privado. Vos podías elegir uno u otro. Podías elegir quedarte en pero no solo estatal o privado, reparto o capitalización. Podías elegir quedarte en el reparto o podías elegir ir a la capitalización. Todo estaba dado para que vayas a la capitalización. Primero porque los aportes eran más bajos. Y segundo, porque por default tenías como la opción, si no elegías, te mandaban a la capitalización y no podías volver al Estado, mientras que si estabas en el Estado podías irte a la capitalización. Como que estaba todo armado para que al Estado no vayas. Así todo, en el Estado se quedaron más o menos el 20% de los aportantes, en su mayoría los que tienen que ver con algún régimen especial. Hay muchos regímenes particulares, hay regímenes de empleo público provinciales, regímenes de personal de distintas cosas que están por fuera, pero bueno. Con lo cual, de entrada en Argentina el sistema fue un sistema mixto. El Estado tenía, cuando entra en vigencia el esquema nuevo en 1994, tenía el 20% de los aportantes y el 100% de los jubilados. A su vez el Estado cobraba todas las contribuciones patronales de todos, pero pagaba la pensión básica universal, o sea, la parte básica de todos los
jubilados. Hacia el año 2001, la cobertura previsional en Argentina estaba por debajo del 50%. Quiere decir, menos de la mitad de los jubilados de los adultos mayores tenían una jubilación. En el año 2008, el gobierno de Cristina Fernández lanza la estatización, que en realidad es en un contexto muy particular, el contexto de la última gran crisis financiera mundial. Al punto de que para muchos, la estatización tuvo un pequeño elemento de rescate. O sea, en parte fue un rescate. En el sentido de que la rentabilidad en ese momento, recuerden lo que fue la caída de Lehman Brothers, era una caída fuerte. Si bien es cierto que no fue... Las administradoras de fondos se negaron, pero hubo un elemento de aprovechar la crisis mundial y que están en pérdida para rescatar. Se salió por ley, el Estado se quedó con todos los activos, toda la cartera de activos de todas las administradoras de fondos, y esa cartera de activos pasó a configurar lo que hoy en día es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo de inversiones muy grande, de un montón de papeles. Algunos son deuda del propio Estado. O sea, el Fondo de Garantía, en tanto las AFP tenían bonos del Estado, cuando el Estado se estatiza y le da ANSES esos fondos, ANSES pasa a ser acreedor del Estado, con lo cual eso se convierte en una deuda intrasector público, que sabemos que es una deuda que no es tan importante porque no genera presión, como debe haber el Banco Central. Es una deuda que no es una deuda sobre la cual pueda haber exigencias. Incluso, para que tengamos una idea de lo que fue esa estatización, se incluyeron también los trabajadores, o todos los trabajadores de las AFP pasaron a integrar, a ser ofrecidos puestos de trabajo en el Estado. O sea, fue una estatización que incluso tuvo en cuenta a los trabajadores de las empresas privadas que iban a cerrar. Y a su vez, en ese momento, muchas grandes empresas de Argentina tenían gran parte de su cartera en manos de FJP, pero en manos. Muchas empresas tenían eso. Por ejemplo, el Banco Macro, que es uno de los bancos más grandes del país, un banco que tiene, sobre todo, es un banco muy grande al interior del país, el 40% del Banco Macro estaba en manos de FP. Con lo cual, cuando el Estado estatiza, el Estado se queda con el 40% del paquete accionario del banco. En su momento, lo que se negocia en el Congreso es que esa participación accionaria del Estado no tuviera su correlato en los directorios. Quiere decir que el Estado nunca, por más que el Estado sea el dueño del 40% de una empresa o del 50% de una empresa, porque esa empresa tiene acciones que habían sido compradas por diferentes AFP, que ahora estaban todas estatizadas en un solo fondo, que el Estado no podía ejercer con eso una presencia mayoritaria en los directorios de las compañías. Eso se levantó después durante la gestión de Kicillof en el Ministerio de Economía, y hay escenas muy famosas, como por ejemplo de Axel Kicillof y Guillermo Moreno, secretario de Comercio, yendo a la asamblea de accionistas del Grupo Clarín como representantes del Estado. Esa acción. Eso después se levantó. Yo fui jurado de una tesis de maestría hace un par de años de un tesista que comparó el rendimiento de las AFP chilenas con el FGS argentino. Se hizo la comparación de cuánto ganaron, obviamente hay diferentes mecanismos para verlo, y le digo que en líneas generales, más allá de que las AFP en principio solo tienen como objetivo ganar dinero, mientras que el FGS de ANSES funciona, por ejemplo, como la garantía con la cual se ejecutan políticas públicas, como por ejemplo políticas de crédito hipotecario nacional, que funciona como respaldo de políticas sociales o políticas de infraestructura social, el rendimiento era similar. Con lo cual, no es cierto que las AFP administraron mejor dinero que el Estado argentino. Aún el Estado argentino utilizando esos fondos como respaldo para gasto que hizo el ANSES en políticas sociales, en créditos hipotecarios, en sobre todo créditos para construcción, una serie de políticas públicas con objetivos públicos, de interés público, mucho mayores que los que puede tener el sector privado. Ahí Socorro dice, una breve reseña económica de situación, parece que el esquema se implementó en toda América Latina. Aquí en República Dominicana, la gestión 2003 ha generado grandes beneficios para las financieras que administra, pero la posibilidad de pensiones dignas es baja y solo se daría hasta que se acabe el fondo, por lo que uno organiza las pensiones hasta la muerte y el monto sería bajo.
Desconozco el caso de República Dominicana, así que te agradezco la referencia, Socorro. Efectivamente se implementó en muchos países, ¿sí? No en todos, pero sí en muchos. América Latina América Latina y el este de Europa, o sea, los países que salían del bloque soviético, fueron el gran laboratorio de esto. Entiendo que igual el caso de la mayoría de los países del Caribe son países que, de cualquier manera, los sistemas previsionales preexistentes a estas reformas tampoco eran tampoco tenían gran cobertura. Quiero decir, que igual había baja cobertura, escasa cobertura, que igual la mayor parte de los... no sé si el caso de Dominicana es así, pero que en la mayoría de los países de América Central y del Caribe, con la excepción de algunos, con la excepción de Costa Rica, con la excepción de Cuba, históricamente tuvo un régimen diferente, incluso antes del socialismo, de cualquier manera la cobertura era muy baja. Digo, y ya te doy la palabra a Cintia, no confundamos, ¿sí?, el sistema previsional la dicotomía capitalización-reparto con la dicotomía contributivo-no contributivo. Porque de hecho los sistemas previsionales en América Latina, hasta la década del 2000, en todos lados, fueron mayormente contributivos de reparto y luego se pasó a régimen contributivo de capitalización. La innovación que se da en casi toda la región a partir del año 2000, por gobiernos de izquierda y de derecha por igual, es que haya mayor protección social no contributiva, ¿sí? Transferencias no condicionadas de ingresos para la población, para los niños, políticas pasivas de empleo para los seguros de desempleo no contributivos para la población activa, eso se potenció en la pandemia, por ejemplo, pero también protección no contributiva para la vejez, quiere decir aquellos adultos mayores que no tienen los ingresos, los aportes hechos, que puedan tener alguna forma de percibir una pensión. ¿Cómo sería posible mejorarlo? No lo sé, digamos, no me arriesgaría a dar una respuesta. A duras penas puedo decir qué es lo que pienso que habría que hacer en el caso argentino, que es el país en el que vivo y donde que he estudiado más en detalle. No podría decir algo de un país que no he tenido ni siquiera el gusto de conocer como turista. Entiendo que la salida que está empezando a tener más repercusión positiva en el último tiempo tiene que ver con, más que discutir el régimen de privatización, capitalización y reparto, es discutir el régimen contributivo. Es discutir si los estados no tienen que hacerse cargo de alguna manera de cubrir las pensiones de aquellas personas que no han podido aportar. Ahora sí, Cintia. Sí, yo te quería preguntar, bueno, primero me encantó la exposición, y te quería preguntar si conoces alguna experiencia en algún país que sea diferente, o sea, que no sea como la que tenemos en Argentina, ni como como las privatizaciones, cual el caso de Chile y el que tuvimos en Argentina, perdón. A ver, hay muchas experiencias distintas en el mundo y obviamente las comparaciones muchas veces son injustas, porque obviamente las condiciones que tienen unos países y las históricas para hacer una cosa no significa que las tengan otros. Quiero decir, uno puede decir, me gusta el modelo de tal país. Bueno, pero ese país tiene una historia particular, una estructura particular, unas relaciones internacionales particulares donde es muy difícil. Donde en general uno acusa, si el que plantea el modelo es bueno, pero que aplicarlo no es tan fácil. Dicho esto, y pidiendo disculpas por no cumplir con lo que dije hace 5 segundos, el modelo previsional más interesante del mundo vendría a ser el sistema previsional de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda tenemos un sistema previsional íntegramente no contributivo, donde no hay aportes ni contribuciones obligatorias, no existe, ¿sí? Y donde todos los ciudadanos neozelandeses, cuando llegan a la edad de jubilarse, perciben una pensión del Estado. Esa pensión es la misma para todos, creo que hay algunos criterios de variación, por ejemplo, si la persona tiene residencia corta y entonces no es que puedes mudarte a Nueva Zelanda a los 70 años y que el Estado te pague. Hay un criterio respecto a los años de residencia, hay un criterio respecto de si vivís solo o no vivís solo, digamos, respecto de tus gastos. No lo conozco en detalle, pero entiendo que es un sistema donde y todo se financia con rentas generales, quiere decir, donde básicamente se entiende que las jubilaciones son una obligación del Estado y un derecho de los ciudadanos, y por ende los ciudadanos lo perciben.
Eh, Tiene tensiones, obviamente, hay mucha tensión en términos de los inmigrantes y de quién tiene derecho o no a percibirlo, hay discusiones, pero incluso se lo ha sometido a discusión muchas veces y la población neozelandesa siempre ha rechazado. Incluso es un sistema que existe en Nueva Zelanda desde antes de que Nueva Zelanda fuera independiente, formalmente de Gran Bretaña. Es un sistema que es interesante. Existen simultáneamente, como en todos los países desarrollados, existen cajas complementarias privadas. Digo, eso es la regla en general, que es algo que en principio uno diría no es problemático, porque, bueno, que cada uno si le sobra más plata lo ponga en una caja, eso no tendría ningún problema. Justamente lo que pasa, y de hecho tenemos los países latinoamericanos, lo que suele pasar es que hay gente que aporta esas cajas pero afuera, que aporta cajas previsionales privadas pero en Estados Unidos, porque obviamente tiene otro tipo de rentabilidad. En América Latina es muy difícil eso. El problema nuestro es que los sistemas de privatizaciones se hicieron a costa de los regímenes públicos, no como complemento a los regímenes públicos. Entiendo que la última reforma que está en principio en marcha en Uruguay, que tiene como 4 pilares, ¿sí? Y que está planteada desde la última, desde el gobierno de la calle Pou, plantea que el cuarto pilar sea un pilar optativo de capitalización voluntaria. Yo personalmente eso no lo veo mal, digamos, pero porque en realidad no es algo que no sería parte de la seguridad social, sería parte simplemente de una política de autopréstamo en un sentido más básicamente decisiones de inversiones individuales, pero no es algo que atente contra las arcas públicas ni que modifique nada en términos de estructura pública. El problema que tienen las reformas de privatizaciones que se hicieron es que sí, se hicieron contra los regímenes públicos, se hicieron contra políticas y sobre todo se hicieron en el marco de propuestas que lo que terminaron haciendo fue desfinanciando a los estados, porque la lógica de la privatización fue sacarle ingresos al estado para dárselo al sector privado, y esos ingresos que sacaba el Estado no volvieron al Estado por la vía de crecimiento económico. Con lo cual, el resultado terminó siendo eso, y por eso los países más ricos no lo hicieron. Digo, por eso Estados Unidos no tiene esto. Estados Unidos no lo hizo esto. Friedman y Buchanan hablaban en Estados Unidos de que hay que hacer esto, Estados Unidos nunca lo hizo. O sea, Estados Unidos tiene su sistema de seguridad social público, Estados Unidos es un sistema previsional muy contributivista. Quiero decir, Estados Unidos no tiene pensiones no contributivas a la vejez, salvo... tiene políticas que están por separado, tenemos el sistema de pensión, de protección de salud, pero salvo eso, no hay pensiones a la vejez, sobre todo federales. Estados Unidos, digamos, si sos viejo y sos pobre, no te ayuda a nadie, pero el sistema previsional obligatorio para los trabajadores registrados es estatal y es de reparto. Es el mismo es parecido, con variaciones, pero parecido al que creó Roosevelt en el año 35. Esta situación no lo hizo. Otros países europeos tampoco lo hicieron. Entonces, bueno, un poco para entender un poco esa comparativa. Si queremos una base de un modelo muy diferente, creo que el de Nueva Zelanda nos sirve como referencia de algo que funciona efectivamente de forma distinta. ¿Alguien más? Maricel puso que en República Dominicana el sistema de protección no funciona, las pensiones son bajas, si muere el FP busca la forma de devolver el dinero a la familia. Bueno, eso no sé cómo funciona. Entiendo que en general en la mayoría de los países es así. O sea, si vos morís no te tienen que devolver el dinero. No sé cómo funciona en República Dominicana eso. No es un seguro de vida. En principio es un seguro, pero bueno, eso depende de cada país. Entiendo que en general, si te morís antes no recuperas el dinero porque supuestamente funciona como un seguro. De modo que si vivís más años de lo que de la esperanza de vida, tampoco te tienen que devolver a vos. Tampoco que se te acaba el fondo, ¿no? Pero sí, obviamente, digo, me parece que detrás de eso hay varios problemas que podemos encarar si quieren en la evolución. Entiendo que lo van a trabajar más también en los próximos encuentros. Es el siguiente, que es... Yo decía que el problema tiene que ver, para mí el problema más relevante tiene que ver con la cuestión de la contributivo o no contributivo. ¿Por qué? Porque nuestros mercados de trabajo, y esto ya diría, los mercados de trabajo de toda América Latina, son incapaces de generar pleno empleo de calidad. Quiero decir, los mercados de trabajo no son capaces de generar
inclusión por el lado de que todas las personas tengan un empleo digno, de calidad, con ingresos suficientes, con posibilidad de, a través de los descuentos jubilatorios o los descuentos existentes, poder garantizarnos los servicios públicos o garantizarnos la seguridad social en la salud y en las protecciones existentes, digo, pensiones familiares, seguro de desempleo, jubilación. Digo, seguir pensando que el mercado de trabajo nos garantice eso es un problema. Hay países de América Latina, sobre todo en América Central, donde eso nunca sucedió así, donde América Central y el Caribe, donde jamás fue esa la situación, pero a su vez hay países latinoamericanos donde eso alguna vez tuvo la promesa de serlo, sobre todo en el Cono Sur, y han dejado de serlo. Entonces, seguir esperando que el mercado de trabajo resuelva, ¿sí? Seguir esperando que a partir de los aportes de los descuentos sobre la nómina salarial se pueda financiar la seguridad social y que entonces el Estado pueda aumentar su capacidad de brindar servicios a la población pasiva a través de la recaudación sobre los aportes de los activos, para mí no tiene sentido. Porque la estructura económica de nuestros países es otra, porque lo que ha crecido fuertemente en el mundo en los últimos 50 años es la desigualdad, que ha impactado fuertemente sobre nuestros países, desigualdad y el crecimiento, digamos, y el crecimiento de la desigualdad no solo en términos de ingresos, sino también en términos de condiciones de vida y de condiciones de trabajo. Y entonces tenemos un aumento de la precariedad laboral, nuestras economías latinoamericanas son economías que tienen poco desempleo y mucha precariedad, tienen bajos salarios, tienen alta informalidad y tienen en la otra punta de la pirámide alguna gente con altos ingresos. Bueno, en esa estructura económica yo no veo posible que se establezca un sistema de seguridad social basado en el trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de la población que no tiene forma de conseguir autofinanciarse con aportes. Por lo cual es importante que el Estado intervenga y que intervenga cobrando impuestos a los ricos y generando condiciones de acceso para los más pobres. Bueno, esa creo yo que es la gran discusión que tenemos que dar, ¿sí? Más allá de qué rol tiene el sector privado, qué rol tiene el sector público, pensar que efectivamente lo que tiene que haber es un mecanismo por el cual el derecho a percibir ingresos en la edad pasiva, así como los otros derechos de la seguridad social, puedan ser garantizados en condiciones de ciudadanía y no solamente exigidos como la contraparte de un aporte realizado. Socorro pregunta cómo funciona en Canadá. Desconozco, la verdad es que no lo sé, lo podemos averiguar, pero no soy experto en eso. Sí, Cintia. De la población. ¿Cómo? Perdón, soy preguntona, pero a raíz de lo que vos dijiste, de lo que contaste de Nueva Zelanda, hay una cosa que a mí me da vueltas hace mucho tiempo en la cabeza. Yo no soy economista, no tengo nada que ver con el área económica, sí con soy especialista en envejecimiento. Y lo que yo veo es que las personas mayores son personas que todo lo que les ingresa lo gastan, ¿sí? Por la etapa de la vida, porque realmente no tienen realmente muchas necesidades, tienen muchas necesidades de apoyo, de ayuda, y crean mucho trabajo. Con lo cual, si todo lo que se les da a estas personas generan trabajo y consumo. Por lo cual me parece que giraría la rueda. Si vos los matás de hambre, quitás la posibilidad de producir más. ¿No? No sé si sí, efectivamente. Eso es lo que se conoce como el multiplicador keynesiano, ¿no? Digamos, pensar que las políticas de transferencia de ingresos tienen efectos multiplicadores sobre la economía que dependen fuertemente de cuáles son los sujetos, porque no es lo mismo darle plata a alguien rico que a alguien pobre, no es lo mismo, no es lo mismo darle plata a alguien joven que a alguien viejo. Efectivamente, los viejos tienden a consumir más que los
un porcentaje más de su ingreso mayor que los jóvenes, los pobres mayor que los ricos, con lo cual darle plata a los viejos pobres vendría a ser lo que generaría mayores efectos multiplicadores respecto de otros. Ahora bien, eso obviamente tiene a ver, ¿cómo decirlo? Ese efecto está bien, está claro que, así como, no solamente, eso implica no solamente para lo que es el ingreso directo, sino para el ingreso indirecto. Si vos pones medicamentos más baratos o medicamentos gratuitos, eso hace que los adultos mayores tengan un ingreso disponible mayor para poder gastar en otra cosa y para poder consumir. Si vos generás condiciones a partir de ciertas políticas de gasto que puedas promover, por ejemplo, lo que es el turismo previsional, pueda generar un gasto que si no, no se hacía, porque para que una persona adulto mayor pueda hacer determinado viaje, tiene que haber determinadas condiciones organizativas que lo permitan, ese tipo de cosas, que a su vez aparte tienen el turismo de jubilados, aparte tiene una particularidad que es muy buena, que es que por la condición que tiene su grupo social puede hacerse fuera de temporada, con lo cual tiene un impacto importante sobre la actividad de determinados lugares que tienen una gran variedad, una gran diversidad de demanda entre tiempos de alta y de baja. Es parte de la prueba política que eso puede promover y que genera efectos sobre el resto de la sociedad. Efectivamente es así. Ahora bien, hay que tener cuidado también con eso, porque las vueltas del mercado son muchas. Entonces, vos le das plata a un jubilado para que compre algo, y ese jubilado lo gasta. Ahora, la persona a la que se lo compró no sabe si lo va a gastar. Y de alguna manera esto impulso es parte de la crítica que yo tengo más bien en general a las políticas tipo ingreso universal o renta básica ciudadana, que tienen un problema importante para mí, más por omisión que por sustento, por sustrato, quiere decir, más por lo que no dicen que por lo que se deduce de lo que sí dicen, que es que pasa en la estructura de mercado. Porque si vos le das plata a la gente y la gente tiene que ir toda a comprar, si vos le das plata para que compren remedios y los remedios son todos fabricados por una sola empresa, bueno, esa empresa va a poder aumentar los precios de los remedios a menos que esté regulada, y entonces, mira, el Estado le da plata a los jubilados para que se compren remedios, y bueno, pero entonces la empresa aumenta los precios de esos remedios, entonces se queda con esa política. O lo mismo con cualquier otro rubro, con lo cual el efecto multiplicador de la actividad con el cual coincido, y creo que es fundamental para legitimar positivamente las políticas, sobre todo en periodos de recesión, hay que atravesar también la variable de las estructuras de mercado y a quién se les compra. Porque en la medida en que las políticas de ingresos van al mercado, y los mercados son concentrados, los mercados son oligopólicos, los mercados tienen actores con poderes de veto, lo que termina pasando en muchos casos es que quien se queda con parte del resultado termina siendo quien tiene la posibilidad de hacer una provisión monopólica o oligopólica en determinado sector, más que los beneficiarios originales. Con lo cual es importante eso, pero también es importante que haya regulación de los mercados, porque si no, la política de transferencia de ingresos termina siendo una política de transferencia indirecta de ingresos a los sectores concentrados. Y eso es parte que hay que tener cuidado cuando uno lo ve. Camilo ponía... ¿no es lo mismo si la inversión es pública o privada? No, yo tampoco digo que es lo mismo si la inversión es pública o privada, para nada. Es más, no solo si es público o privado, sino si es capitalización o reparto, porque son regímenes diferentes, capitalización y reparto. O sea, la capitalización es un régimen de cuenta individual, el reparto es un régimen que apela a la solidaridad de clase. Y no es lo mismo una cosa que la otra, no es lo mismo que la administra el Estado o la administra el privado. De hecho, en Argentina, para que tengamos una idea, lo que destrabó la negociación por la ley 24241, que es la ley de la FJP en el 93, fue permitirle al Estado tener su propia FJP. Quiere decir que aparte del Estado tener reparto, que el Estado pueda tener su FJP, que se llama Nación FJP, que es la FJP del Banco Nación, que es el banco del Estado Nacional, que nunca fue privatizado, por lo menos que lo han intentado y lo siguen intentando, con lo cual también puedes tener un régimen de capitalización individual administrado por el Estado, que sería en el caso argentino lo que fue el caso de la FJP del Banco Nación. Coincido, no es lo mismo. Yo lo que quiero decir es que lo que me parece la discusión más relevante, si uno va qué es lo que se está discutiendo en cuestión previsional en todos los países, más que reparto de capitalización, lo que se está discutiendo sobre todo es cuáles son los alcances de las moratorias previsionales, de las políticas a la vejez desamparada, de las políticas sociales
hacia el eje o incluso de cuánto es lo que, y como en Chile también, cuánto es lo que tiene que poner el Estado para levantar las pensiones que las AFP pagan miseria. Es parte de la misma discusión. No tanto de quién administra, sino de cuánta plata pone el Estado y para quién. Que creo yo es la gran discusión actualmente. ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas? ¿No hay más? Bueno, a ver, si no hay más preguntas, solo me queda por mi parte agradecerle a la... Muchas gracias, Socorro, por el agradecimiento a la Central de Trabajadores por la iniciativa, agradecimiento por la invitación a participar de este espacio, para quienes somos del mundo académico. A veces, yo en mi caso soy afiliado gremial y participo en términos sindicales en mi rubro, que es el de la docencia universitaria y el de la investigación científica, que está bastante vapuleada en Argentina en este momento, pero como afiliado y militante llano no suelo participar de esas instancias. ¿Qué pasa? Bueno, acá tenemos un intruso que quiere saludar, así que bueno, saluda, hola, saluda. Ahora sí, anda. Bueno. Y así que es un placer estar en este espacio y obviamente me parece súper interesante poder compartir estas reflexiones que surgen más de una discusión académica, pero compartirlas con un público que es abiertamente militante y que trabaja activamente por la defensa de los derechos de los trabajadores en sentido amplio. A mí me parece que en mi caso es un placer. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y por haberme invitado. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Ahora leo tu mensaje, Julián. Sí, coincido con vos a pesar de no tener tanta... No, el objetivo no era acusar a cómo vota la gente, pero bueno, obviamente uno puede pensarlo en esos términos. Así que bueno, tiene mi correo también ahí, lo dejo también en el chat para que... les dejo a mi correo, por si me quieren escribir, está a disposición para cualquier consulta, ¿sí? Abrazo grande y que Muchas gracias. todo bien. Nos vemos. Bye. Bye bye.